Mi compañera Montserrat y una servidora les vamos a presentar este artículo que se llama Entrenamiento en Habilidades Sociales de la práctica básica en Clínica 2. El artículo es de Méndez, Olivares y Ross de 2014. El entrenamiento en habilidades sociales tiene dos fuentes, que son terapia de la conducta y desde perspectivas distintas a la terapia de la conducta. Slater fue el primero en dar una explicación a las ventajas de la conducta asertiva, además de proporcionar una explicación a dicha conducta. Ahora bien, ¿qué es la asertividad? Ser asertivo, pues, es tener la habilidad de comunicar de manera directa, franca y equilibrada tus ideas, defender tus derechos legítimos actuando desde la autoconfianza sin herir a terceras personas. Como es una forma de expresión aprendida desde la infancia, pues también es modificable y se entiende como una competencia social que nos ayudará a tener una mejor comunicación con los demás. Un segundo antecedente, como ya habíamos dicho, lo constituyen los trabajos que abarcan estrategias distintas distintas pero similares al entrenamiento en habilidades sociales, que son la terapia de papel fijo y que es en donde el terapeuta, pues, invita al cliente a realizar un comportamiento distinto del suyo o actuar como si fuera una persona diferente. De esta manera, con una retroalimentación continuada y las orientaciones del terapeuta, va a derivar que la persona o el usuario que está actuando va a tener esta manera de apropiarse de un papel que no es suyo, y esto le va a ayudar, pues, a que la vergüenza, pues, no aparezca, y le va a proporcionar herramientas, pues, para mejorar sus habilidades sociales. En el cuadro siguiente que tenemos, aquí está ejemplificado, pues, cómo los problemas que puede tener el usuario son recíprocos, pueden afectarle en el área social y viceversa, los del área psicológica, pues, pueden afectarle en el área social. Bien, ¿qué son las habilidades sociales? En cualquier relación interpersonal, pues, un sujeto persigue tres objetivos, que son alcanzar la meta que se ha marcado, fomentar una relación positiva con la otra persona y mantener una autosatisfacción. Comentábamos que en gran parte de la población, si no es que en la mayoría, pues se tiene la creencia de que algunas personas poseen estas habilidades sociales de forma innata, es decir, desde el nacimiento, que su simpatía y amabilidad, pues, les viene precisamente de allí. Sin embargo, pues científicamente se ha demostrado que las habilidades sociales también son adquiridas, o más bien son adquiridas mediante la experiencia. Y aunque algunas personas consiguen con mayor facilidad aprender ciertas habilidades, pues también son habilidades eh, que pueden ir desarrollando conforme van teniendo el entrenamiento adecuado. Cuando una persona, pues, cuenta con este desarrollo de buenas habilidades sociales, pues obviamente esto le va a dar la pauta para que se desarrolle de la mejor manera, más adecuadamente en cuanto a su entorno. Los elementos y determinantes de la conducta social se agrupan en tres tipos, los estamos viendo aquí en esta diapositiva, y posteriormente en este cuadro, pues se ofrece una síntesis de estos elementos y determinantes. También se muestran ejemplos de la conducta inadecuada que corresponden
a distintos elementos del comportamiento social. Asimismo, la conducta social pues se ve influenciada por los siguientes determinantes situacionales, que son los contextos sociales en los que se desenvuelve de manera habitual, las personas con las que se relaciona y también pues el sexo, el número de personas, la jerarquía que estas personas tengan con el sujeto, pues va a determinar cómo van a ser estas relaciones. Y pues obviamente esto nos va a determinar la conducta social del usuario. Podemos clasificar las habilidades sociales en los segmentos que aparecen aquí en esta diapositiva. Y brevemente vamos a explicar en qué consiste cada una. Cuando hablamos de opiniones, pues obviamente tenemos que expresarlas de la mejor manera, ya sean positivas o negativas, o que estemos de acuerdo o en desacuerdo. Cuando estamos hablando de los sentimientos, pues estamos hablando de una capacidad de demostrar agrado, o enfado en torno a una queja bien cimentada, bien planteada. Y cuando hablamos de peticiones, pues estamos hablando de aceptar o dar palabras en el sentido de disculpa, o bien negarse a las peticiones de los demás. Y de esta manera, pues estaremos desarrollando conductas asertivas. Los modelos explicativos, también es importante señalar este apartado del texto, porque son procesos mediante los cuales se lleva a cabo el aprendizaje de la conducta social en la edad adulta, y pues son los mismos que explican su adquisición en la infancia, es decir, el modelado, las instrucciones y las contingencias, pues limitan o bien dan paso a que se desarrolle el comportamiento como un elemento de la conducta social del entorno del usuario o del paciente. En este cuadro, en el 9.3, podemos apreciar las diferentes explicaciones aportadas a los comportamientos sociales inadecuados. Ahora bien, ¿cómo evaluamos el comportamiento social? Tenemos varias formas de evaluarlo. Unas de ellas, pues, es la entrevista y es el autoinforme. En la entrevista, pues, se pueden llevar a cabo con el individuo, con el usuario, para que éste pueda identificar de manera puntual si existe una conducta interpersonal que le esté causando algún problema, algún déficit, y también alguna situación problemática. Los estímulos que anteceden y obviamente pues las consecuencias de dicha conducta. En cuanto al autoinforme, pues aquí el usuario o el paciente va a darse cuenta, como el nombre de la técnica lo está indicando, va a hacer una revisión de sí mismo y esa la va a vertir con el entrevistador, para que de esta manera pueda darse cuenta de qué es lo que está ocurriendo desde su interior. El autoinforme, pues obviamente también tiene una finalidad diagnóstica y, por supuesto, terapéutica. En este cuadro que tenemos aquí, pues nos indica de manera adecuada, de manera puntual, cómo es que se puede realizar una evaluación mediante las distintas técnicas y mediante los diferentes instrumentos. Y bueno, entre los
Entre los métodos que tenemos para acercarnos a la información, pues también debemos tomar en cuenta el informe de otras personas, es decir, de la pareja, de los amigos, de la familia, del usuario, pues que también constituyen otra fuente de información. Estas conductas, pues obviamente van a ser claramente observables por estas otras personas en el usuario y vamos a entender que esta información, pues de alguna manera será importante y válida, pero sin embargo no dejará de ser complementaria. Y aquí en la autoobservación, ya lo comentábamos hace un momento, pues básicamente es el registro que hace el usuario de su propia conducta, ya sea que esta conducta la esté reconociendo o bien que permanezca encubierta, pero pues todo esto va a ayudar a que se tenga una información precisa y pertinente, pues para saber por dónde abordar el problema mediante la intervención terapéutica. Bien, ahora la observación se puede llevar a cabo de dos formas. La primera sería observación en situaciones naturales, que son aquellas que no están preparadas, por ejemplo, una conversación. Preparadas podría ser una llamada telefónica y esta sigue siendo natural. El otro tipo de observación serían las artificiales. En este tipo de observación se hacen conductas que se viven en la vida real y se representan en pocas ocasiones. Eh, Se lleva a cabo dentro de la terapia y las ventajas es que tiene un mayor control de los estímulos y posibilita que el terapeuta pueda evaluar la conducta a nivel molar y molecular. Simulada son interacciones simuladas parecidas a las que suceden en la vida real. Por ejemplo, en el texto se maneja la sala de espera. En esta el sujeto se va a encontrar, como lo dice, en una sala de espera y el colaborador va a hacerse pasar por un sujeto más, va a empezar y se obtiene una muestra más natural del sujeto para poder evaluarlo. Registros psicofisiológicos. Lo que se evalúa en este tipo de registros son la tasa cardíaca, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo, las respuestas electrodérmicas y la respiración, entre otros. Sin embargo, el uso de este tipo de registros casi pues no se hace porque tiene un costo mayor y además necesita de una instrumentación especializada que podría ser incómoda para el propio sujeto. En cuanto al entrenamiento en habilidades sociales, este va a depender totalmente del problema del sujeto. Las técnicas pueden ser, por ejemplo, la ansiedad, la reducción de ansiedad o la reestructuración. Y esto se va a definir finalizada la evaluación. Las técnicas o componentes del entrenamiento en habilidades sociales son instrucciones, modelado, ensayo de conducta, reforzamiento positivo y retroalimentación. El ensayo de conducta consiste en la repetición de la conducta dentro de la terapia. En este caso se van a repetir diferentes situaciones de la vida real con el cliente para poder observarlos y manipularlos. De esta forma, como estamos en un ambiente terapéutico, las conductas no van a tener consecuencias aversivas y da la oportunidad de que el terapeuta o al sujeto nuevas conductas adaptativas. Una forma de llevarlo a cabo es a partir del role playing, que en este caso, como habíamos dicho, el colaborador y el sujeto
van a tener papeles específicos en los que tienen que crear situaciones de un ambiente natural para así hacerlo pues de una forma más precisa. Fases del entrenamiento en habilidades sociales. La primera sería la educativa. En esta se expone el modelo explicativo de adquisición de las habilidades sociales y de aparición de problemas dentro de las interacciones. Se va a distinguir la conducta socialmente habilidosa del comportamiento inhibido o agresivo. En cada una de las sesiones con el terapeuta se va a definir la conducta social que se va a trabajar, que se va a entrenar y se van a describir los componentes de la misma. Se tienen que especificar las ventajas y aquellos inconvenientes que podría tener. Dentro del entrenamiento y la práctica, cuando se dan las instrucciones, que estas las tiene que dar, por supuesto, el terapeuta, se le tiene que dar al cliente una descripción totalmente precisa de la conducta que se va a trabajar. Dentro del modelado, el terapeuta tiene que realizar una demostración. Después, posteriormente, el cliente la efectúa. El terapeuta tiene que reforzarlo y un ejemplo de esto sería diciéndole que lo hizo muy bien. Y finalmente la retroalimentación en la que el terapeuta le informa al, al cliente sobre a lo mejor aquellos detalles en los que podría mejorar. La práctica en contextos naturales. Toda la terapia, el terapeuta deja tareas. Una de ellas es tareas para la casa, que esto es simplemente que las conductas que fueron aprendidas en terapia se lleven a cabo en situaciones naturales. Eh, de esta forma, las conductas que se van aprendiendo se van generalizando y se van manteniendo. Existen algunas variantes en el entrenamiento en habilidades sociales. Por ejemplo, se puede llevar a cabo de forma individual o grupal. Esto va a depender totalmente del caso. Cuando se lleva a cabo de forma individual, se recomienda solamente para casos que sean muy específicos o que sean demasiado complejos. Es decir, cuando se presenten niveles de ansiedad altos o problemas asociados con déficit de habilidades sociales. Em, Cuando se lleva a cabo de forma grupal, esto ayuda a que los costos de la terapia sean menores. Mm, ¿Le cambias a la siguiente, por favor, Irma? Gracias. Bien, aquí cuando es en grupo tenemos ciertas ventajas. Em, por ejemplo, promueve la discusión del comportamiento social que se considera adecuado, ofrece diferentes modelos de conducta social, suministra modelos de ejecución similares a los observadores, además del el que propone el terapeuta, proporciona una tasa de reforzamiento positivo mayor y otorga más retroalimentación. Bien, dentro de ejercicios de parejas rotativas, el objetivo de este es darse a conocer entre todos los componentes del grupo y se lleva a cabo de la siguiente manera. En la diapositiva podemos ver una imagen en la que hay dos círculos, uno más grande que otro. Las personas van a ser representadas con los triángulos que aparecen ahí en la imagen y los círculos que hay entre cada triángulo representa la interacción que estas van a tener. En este caso, el ejercicio trata de que cada 2 minutos rolen los círculos, bueno, las personas giren y puedan encontrar con otro compañero, creen una conversación
y se conozcan entre todos. Bien, algunas de las aplicaciones del entrenamiento sería en el contexto clínico y se utiliza para problemas de interacción social, comunicación con los hijos, tartamudez, fobias, depresión, esquizofrenia, disfunción sexual, variantes y ofensas sexuales, problemas de pareja, abuso del tabaco, alcoholismo, obesidad, anorexia, entre otras. En el contexto de la salud, se lleva a cabo para personas con trastornos como cefaleas, asma, espasmos abdominales, problemas dermatológicos crónicos, diabetes. En un contexto laboral, se lleva a cabo para entrenar, para la realización de entrevistas, persuasión para vendedores o supervisión para directivos. En un contexto psicosocial, esto va a depender del fin de la intervención. Por ejemplo, en las mujeres, se lleva a cabo para adaptarse a una nueva forma de vida después de una separación. Entrenan a mujeres que sufren maltratos, discriminación laboral, integración y reinfección social de mujeres que fueron delincuentes. En el caso de los varones, integración o reinfección social de minorías marginadas, alcohólicos, drogadictos, sujetos que han cometido delitos. En el caso de los ancianos, se utiliza para promover relaciones interpersonales entre ancianos que viven con sus familias o que asisten a centros recreativos para personas de la tercera edad. Y finalmente, en el contexto de formación de profesionales, se han realizado entrenamientos de habilidades de interacción de personal sanitario con sus pacientes o miembros del mismo equipo de salud. Y sería todo, ¿verdad? Sí, sería todo. Okay. Ya dejé de compartir la pantalla. Y aquí le voy a pausar ya en la grabación, al cabo ya sé